Transmitiendo en directo y avisando a los seguidores y las seguidoras de Proyecto Endre de que retomamos nuestros vivos en Instagram en directo. Muy bienvenidas y bienvenidos según vais a ir llegando. Estamos en una nueva propuesta de trilogía. No sé muy bien por qué, pero nos está encantando últimamente organizar trilogías de vivos en directo en las que conversar de temáticas que tienen que ver con lo que nos interesa, con lo que nos mueve, con lo que nos llena el cuerpo, el alma, el espíritu. Y hoy comenzamos una segunda trilogía que hemos titulado Emociones y Sexualidad, Sexualidad y Emociones, Sexualidad y Cuerpo, Cuerpo y Sexualidad, Sexualidad y Mente, Mente y Sexualidad. Son las tres temáticas que vamos a explorar en el día de hoy, 28 de julio, el 11 de agosto y el 18 de agosto. Con tres personas maravillosas las tres, que os voy a contar. Son Karma Tena, hoy experta en emociones, y ahora os presentaré un poquito más, mucho más que todo eso. También con Anand Rudra, que es un querido maestro tántrico. Y también con Alicia Amezcua, que sé que está por ahí. Bienvenida, Alicia. Con la que hablaremos sobre mente y sexualidad el día 18 de agosto. Con Anand estaremos el día 11 y hoy estamos con Karma. Así que vamos a dar unos segunditos para que pueda ir llegando más personas a este vivo, a este encuentro, y vamos a comenzar a charlar con Karma, que ya veo que está por ahí también. Bienvenida, Karma, qué puntualidad británica, muchas gracias. Ahora voy a presentarte un poquito y bueno, tú misma también vas a poder contar quién eres, qué haces, a qué te dedicas y en qué estás en este momento de tu vida, tanto personal y profesional, hasta donde quieras compartirnos. Yo sí os quiero contar que Karma, para mí, un poco como en lo que me viene sucediendo en los últimos tiempos, es una persona que tiene un montón de categorías y ninguna a la vez, que esto sería algo también muy tántrico para empezar, porque yo la considero una amiga, también la considero una maestra. Yo he aprendido mucho de gestión emocional con ella. También la es una compañera. Ahora mismo, en este mismo momento de nuestra vida, estamos compartiendo un programa, un proceso muy interesante, muy intenso de transformación personal y profesional. Y bueno, y también es un ser humano, una mujer completa, como me gustó presentarla en nuestro mensajito por las redes y por WhatsApp, que tiene experiencia en gestión emocional a través del método Alba Emoting, que para quienes no conozcáis, pues charlaremos un poquito en los próximos minutos. También es psicóloga, también es coach. Ella trabaja con procesos de transformación tanto para personas como para entidades, y bueno, tiene una capacidad de transformar realidades muy, muy interesante, que ahora cuando la demos entrada os voy a comentar. Así que bueno, vamos a ir invitándote, Karma. Vamos a ver si soy capaz de hacerlo, que siempre tengo como esa duda. Vamos a ver si lo hago por aquí. Este es el mensajito. No, aquí. Vamos a ver dónde era esto. Por aquí. Eso, aquí está. Invitar a Karma. Y vamos dejando también que se pueda ir animando más gentecita y se vaya sumando al vivo. Vamos a ver. Eso, ole, ahí estás. ¿Qué tal? Muy bien, qué alegría verte. Igualmente, José. Bienvenida, bienvenida a este primer vivo de la segunda trilogía de Proyecto Entre. Ujú. A conversar un poquito sobre emociones y sexualidad. Bueno, yo te estaba presentando, no sé si tú Ya. quieres compartir y decir quién eres de alguna otra manera, porque yo, bueno, quiero decir algo muy concreto tuyo, que creo que tienes una magia muy especial que a mí siempre me ha cautivado a la hora de mostrarte con autenticidad. Y Ujú. creo que eso es algo que a mí me conecta mucho contigo y que Ujú. incluso en esta misma ocasión has vuelto a hacerlo y a compartirlo, ¿no? Yo te lanzo esta invitación, me entiendes, que te lanzo por privado, y lo que nos regalas en las redes sociales así abierto al mundo es, una vez más, ese proceso emocional por el cual tú transitas cuando yo te invito a este vivo. Ujú. Y como siempre, con esa maravilla de escritura que tienes, tanto como tus fotografías,
Ujú. Me encantó ese texto, tengo que decirlo, me cautivó, principalmente por eso, por ese viaje auténtico y por ese compartirte con el mundo, bueno, esto es lo que a mí me pasa cuando alguien me invita a hacer un vivo sobre esta temática. Ujú. Me encantó, así que te agradezco un montón. Si quieres comentar algo sobre eso, sobre la invitación, sobre cómo estás ahora, pues nada, me cuentas un poquito y le contamos al mundo que ya está llegando por aquí. Oye, pues muchas gracias, lo primero, José, por haberme invitado. Ya como puse en ese escrito, en ese breve escrito, me desafiaste también, o sea, me desafiaste porque me sacaste como de un lugar donde yo no pensaba que yo podía ser una conversadora sobre sexualidad y emociones. Eh, y te agradezco mucho que me digas lo que me dices en relación con el texto, ¿no? Porque además yo creo que a eso me dedico, más allá de que sea psicóloga, sea coach, trabaje con emociones o no sé qué, yo creo que mi camino ha sido en mí y es lo que yo acompaño a los demás a cada vez más sacar nuestra autenticidad, ¿no? Y en ese sentido, de repente me di cuenta que tenía todo que ver con la sexualidad, eso, ¿no? Porque por lo menos con mi experiencia o mi definición de lo que... de la definición, como que de repente pensé, bueno, ¿y qué es sexualidad, no? ¿De qué vamos a hablar de sexualidad? Porque esto es, wow, todo un mundo, ¿no? Sí. Y me bajó así, porque a veces me baja como frases o cosas así, y me bajó algo que somos sexualidad en manifestación, los seres humanos, si no ponemos como tapaderas a eso, ¿no? Entonces yo creo que eso es la autenticidad también. Así que te agradezco un montón que te haya Bueno, gustado porque sí, sí. es mi misión, yo creo. Y fíjate esta frase que traes nada más que para empezar ya, ¿no? De somos sexualidad en manifestación, sería también otra verbalización muy interesante de algo que desde el punto de vista del Tantra, que es un poco como la filosofía que nos está moviendo a nosotros en Proyecto Entre, también lo expresa, ¿no? Esa energía Mira. sexual, esa energía vital, que cuando uno es capaz de activarla, desplegarla por todo el cuerpo, precisamente se manifiesta en todo nuestro cuerpo y en todo nuestro ser y nos conecta también con esa parte más divina y más espiritual. Y por Absolutamente. eso vamos a estar hablando, además de contigo hoy, sobre emociones, vamos a estar también hablando con Anand Ruda, que es un maestro tántrico, el miércoles 11 de agosto, sobre sexualidad y el cuerpo, qué pasa con el cuerpo y la sexualidad, y también con la mezcla sobre mente y sexualidad, que ella también es especialista en sexualidad sagrada, constelaciones familiares, etcétera. Entonces, tiene mucho sentido que haya venido como esa frase, esa información para empezar a contextualizar un poco por dónde nos estamos moviendo. Sí, Sí. sí. Yo como en la presentación, yo creo que has dicho ya muchas cosas de mí, no sé si quiero decir muchas más, pero sí quiero decir lo que no soy, ¿sí? Yo no soy especialista en sexualidad, no soy sexóloga y sí, es verdad que trabajo mucho la sexualidad, aunque no sea especialista en esto, ¿no? Porque cuando trabajo con las emociones, cuando trabajo con el registro de las 6 emociones básicas, con el método Albemoting, que es una de las, bueno, yo diría la herramienta principal con la que yo me acompaño yo y acompaño a las personas a entrar, ¿no? A realmente a vivir la emoción. Ahí trabajamos con una que es la energía sexual en emoción, digamos, ¿no? Que es el erotismo, que quizás nada tiene que ver con el erotismo entendido como se entiende a lo mejor en otros ámbitos, que no sea como una manifestación emocional que se pone aquí en el entre, ¿no? Como para utilizar el... Y después también acompañando mujeres, porque yo acompaño muchas mujeres con todo un programa que le llamo liderazgo femenino, que es el liderazgo desde dentro, ¿no? Así desde el útero. Y trabajo mucho con otro programa que se llama Ama tu cuerpo. Ahí estamos trayendo, trabajamos con arquetipos y trabajamos con el arquetipo de la amante, que es también la que se deja penetrar por su propio poder también, ¿no? Por su propia esencia, para emanar nuestra propia esencia. Así que sí, que trabajo mucho con la sexualidad. A lo mejor no desde los marcos más
conocidos, ¿no? O desde los Con esas grandes. etiquetas, ¿no? Que igual quizás a veces necesita nuestra mente más cognitiva para decir, bueno, esta persona tiene esta formación o tal, pero sí, sí. Entonces, ya que estás nombrando que sí trabajas con la sexualidad de esta manera, Sí. venga, cuéntanos cuál sería, así por lanzar una primera pregunta, el vínculo desde tu experiencia con todo lo que me estás trayendo de las emociones y la sexualidad. ¿Cuáles serían los vínculos que desde tu trabajo, tu experiencia, tu recorrido puedes como compartir, ¿no? De relación entre emociones y sexualidad, para empezar a escucharte un poquito y compartir juntos. Sí. Bueno, yo entiendo también que la sexualidad, o también voy a hablar desde mi experiencia como mujer, como Sí, por de supuesto. vida. Tengo 59 años, entonces he vivido muchas etapas distintas de vivir mi sexualidad también, ¿no? Y para mí ha sido un viaje de descubrimiento, ¿no? Un viaje de descubrimiento personal, de trabajo personal muy potente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, no hay manera de separar la sexualidad con las emociones, porque no hay viaje interior o no hay viaje de descubrimiento que no pase con explosión muchas veces, ¿no? De emociones, incluso de emociones antiguas, ¿no? Emociones de muy como guardadas en el cuerpo, ¿sí? O en las cañerías de las emociones, que yo siempre hago ese símil. Sí, esa imagen me encanta. Sí. Desde muy pequeñitas, ¿no? Y durante a lo largo del tiempo. Entonces, esa es como el primer vínculo que me salió, ¿no? Donde es un encuentro de mucha intimidad, la sexualidad, de mucha intimidad con nosotros y de la máxima intimidad con un otro, ¿no? O una otra. Ahí no pongo... Sí, por supuesto. Y en la intimidad es donde aparece el poder de permitir, ¿no? Que las emociones afloren, ¿sí? Tanto las que son más gozosas, para ponerlo en términos ya más sexuales si quieres, ¿no? Y las que son más dolorosas, ¿no? Como el gozo y el placer están ahí también como danzando juntos. Eso es lo primero que me viene. Me parecen inseparables la sexualidad y las emociones. Es más, Es desde mi interesante. invitación, de repente Sí. en nuestra conversación hablábamos como de la culpa, ¿no? O me dijiste, ¿no? Porque la culpa, ¿no? Y acababa de hacer una clase de la culpa. Y, por supuesto, la culpa está ahí, yo te decía la vergüenza, pero ahí empezaron en cascada a venirme tantísimas emociones que están vinculadas directamente con la sexualidad, que me parece fascinante. O sea, gracias Sí, por la has invitación. hecho. No, un gusto. Tú sabes que para mí es un placer grande, grande, grande y poder compartirlo con la gente que esté en directo y con la que se pueda conectar después a escuchar y a vernos. Sí, sí, por supuesto. Has hecho un comentario muy, muy interesante sobre, bueno, la sexualidad con un otro, con una otra, con otro ser humano y la propia individual, ¿no? Entonces, claro, quizás ahí también el juego de emociones sea un poquito distinto. Porque si quieres, cuéntanos un poco, porque puede que haya personas que no manejen la terminología de Alba Emoting, porque además es un modelo que precisamente una de las diferencias con otros modelos de gestión emocional es que incluye la emoción del erotismo como tal. Hay otros modelos que la reducen a 5 o a 4 emociones básicas. Este modelo toma 6, incluyendo esta. Entonces, quizás cuéntanos un poquito así breve sobre el modelo, las emociones mixtas, y de ahí vamos a ver quizás las diferencias o qué emociones emergen más en una sexualidad individual o en una sexualidad compartida, porque ocurren cosas distintas con el propio cuerpo a cuando estoy en una interacción con otro cuerpo, con otro ser o con otros cuerpos de otros seres. Sí, bueno, voy a empezar explicando qué es Alba Emoting. Venga, dale, sí. He hecho la pregunta casi del revés. Sí, Alba Emoting es un método, ¿sí?, que nació en los años 70 como en estudio en laboratorio, ¿sí? Por eso decimos que es un método científico, que no es como una volada New Age, ¿no? Que a veces se dice que lo que estudió o lo que reveló
es que las emociones básicas con las que trabajaron, ya les explico cuáles son, las que investigaron, tienen algunas manifestaciones, ¿sí? O algunas formas al estar nosotros como invadidos por la emoción, en las que nosotros podemos voluntariamente intervenir, ¿sí? Para acceder voluntariamente a ellas también, aparte de conocerlas y distinguirlas, porque a veces lo que nos pasa cuando estamos poseídos por emociones no sabemos muy bien lo que nos pasa, ¿sí? Podemos decir estoy bien, estoy mal, alguna igual la identificamos un poquito más y otra menos, ¿no? Y entonces Albert Moten lo que hizo fue distinguir en todo lo que nos ocurre cuando estamos poseídos por la emoción, aquellos componentes o elementos con los que nosotros podemos voluntariamente y conscientemente darnos cuenta de que estamos en ella primero y después intervenir de alguna manera accediendo voluntariamente también a ella, ¿no? Entonces, lo que dice es que a través de la respiración, lo que dice y lo que hace y lo que he experimentado y tú también, que a través de la respiración, porque cada emoción se respira de una forma distinta, a través del cuerpo, de la postura, de la tensión muscular, la dirección de movimiento, etcétera, que cada una también tiene una particularidad, digamos, y a través de la expresión facial, ¿sí? Porque cada emoción mira de una manera distinta, tiene la zona de la mandíbula y la boca diferente, etcétera, podemos identificar, modular, entrar, salir de la emoción, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las emociones básicas con las que trabajamos con Albert Moten o de las que sabemos estos patrones efectores? Son las 4 básicas tradicionales que todos los autores hablan de ella, que son el miedo, la rabia, la tristeza y la alegría. Y después 2 más, que Susanna Bloch, que es la que lo lanzó al mundo con el nombre de Albert Moten, ella investigó también el amor como emoción, ¿sí? Como espacio relacional entre humanos. Y de ahí distinguió 2 amores, el amor ternura, que es el amor más fraternal, o el amor de padres a hijos, y el amor que nos tenemos a los humanos en general, y el amor erótico, que es el amor sexual, que es el amor sexual, ¿sí? Que es el que nos permite sentir la pulsión de la atracción, de ser atractivos y atraer, ¿no? Y activar el deseo para la procreación. De a mí me encantó ese modelo, porque incluir estas 2, además de otras que pueden incluir otros autores, me parece fundamental, porque yo creo que como espacios emocionales son muy relevantes para el mantenimiento de la especie, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de las básicas, son las que nos han permitido mantenernos, ¿sí? O sea, nos permiten, o sea, vienen como de origen con nosotros, ¿sí? Desde el nacimiento, nos permiten adaptarnos y nos permiten tener recursos. Yo digo que son nuestro maletín de recursos más potente que tenemos. Claro, pero este modelo no nos está diciendo que solamente esa emoción de amor sexual o de erotismo aparece en el ámbito de la sexualidad, sino que todas las emociones, estas básicas, incluso las mixtas, también están entrando en juego en el ámbito de la sexualidad. Claro. ¿Podrías, por ahí, como, venga, por poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que podamos utilizar y para quien nos está viendo y está compartiendo el espacio, de una de esas emociones básicas en un ámbito que tenga que ver con la sexualidad, que puede ser un encuentro íntimo de pareja o en una autoexploración personal con el propio cuerpo, ¿no? Que sea distinto al erotismo, porque por ahí igual eso nos resulta más fácil decir, bueno, yo despliego a mi eros y hago todo un despliegue emocional que tiene que ver con la atracción del otro, de la otra, y como puede resultar un poco más obvio quizás, pero ¿qué pasa cuando es otra emoción la que empieza a jugar? Bueno, es más obvio en teoría. Por eso digo. Claro, en teoría, sí. No, te lo digo muy de verdad, porque, o sea, si tuviésemos que hacer un juego, ¿no? Asociar cada emoción con una cosa, vale, pues claro, erotismo con sexualidad y chimpún. Pero yo trabajando con grupos, ¿sí? Y yo misma, en mi propia experiencia, me he dado cuenta que no siempre el erotismo
es la emoción que nos acompaña en los encuentros de intimidad sexual, con nosotros o con la otra persona, con otra persona. No es así. Ojalá fuese más así, ¿sí? Y normalmente hay una mezcla, ¿vale? Entonces, ¿quién no ha estado en una relación íntima y además propiamente por la definición de intimidad sin miedo, ¿no? O sea, el miedo nos protege, el miedo nos cuida, el miedo es entrar en un encuentro sexual, es entrar en lo desconocido, ¿no? También, porque no sabemos lo que va a pasar. Ajá. Si sabemos ya todo lo que va a Claro, pasar, nos vamos a encontrar mejor con la emoción del aburrimiento, el tedio, claro, puede que ya alguien todo diga, es hombre, yo con los excitante, años que llevo con esta persona en casa ya sé lo que va a pasar si le propongo, entonces por ahí sea más el aburrimiento que el miedo, pero por ahí y no hay mucho en otros erotismo, momentos es distinto, claro, sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, puede ser que el miedo venga. Y no tiene nada de malo que el miedo venga, porque el miedo nos predispone también, si lo traspasamos, ¿no? Como me pasó a mí con con tu invitación, nos predispone a otras cosas, a la curiosidad, por ejemplo. Y ahí voy a hacer otra cosita, que es decir que todas las emociones, no tenemos solo estas 6 emociones básicas, sino que tenemos infinidad de emociones. Y que lo que me encanta del Biomoting es que es un método muy sencillo, que incluso articulándolo con la palabra, digamos, nos sirve mucho porque dice que todas las emociones que no son estas 6 básicas son mixtas, ¿sí? Y que quiere decir que por lo menos llevan 2 de estos 6 componentes en diferentes proporciones y en diferentes intensidades, etcétera. Eso se puede complejizar todo lo que quieras, ¿no? Y entonces la curiosidad, la curiosidad lleva un poquito de miedo, ¿sí? Pero lleva otros ingredientes también, que hacen que yo Claro, meta la nariz y quiera investigar a ver qué va a pasar en este encuentro, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo vamos a hacer esa comunión, ¿no? Entre los dos, y ahí puede cambiar la cosa. Ahora, si yo me perpetúo en el miedo, porque además eso me viene de muy antiguo, y casi transgeneracional. Yo creo que además la sexualidad es un espacio en el que nos traspasan las generaciones, ¿sí? tal Y cual. por eso hay muchas cosas que nos pasan en el encuentro sexual que a veces no sabemos ni de dónde nos vienen y que se meten Sí, sí, entre dijimos medio, al ¿no? Están en principio el que era un ente. universo, claro, que era un universo infinito y estás hablando de lo transgeneracional, pero también todas las creencias, Todas, ¿no? Que hemos ido incorporando desde chiquititas y todo lo que hay de influjo, de influencia social, mediática, totalmente, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sí, totalmente. sí. Totalmente. O sea, todo lo que nos ha constituido hasta ahora, ¿no? De la religión, de la cultura, de lo familiar, de lo cultural y del ambiente en el que estamos, Claro, y etcétera. por ahí, Está para ahí. alguna persona, toda esa configuración, ¿no? En el modelo que nosotros trabajamos, Mm, que tú conoces también, ¿no? De sí, la escuela transpersonal, hablamos de configuraciones emotivo-cognitivas. Entonces, para exactamente. cada ser humano hay una configuración distinta y en el ámbito de la sexualidad también puede ocurrir esto, que tu configuración no sea la mía porque tus papás fueron distintos a mis mamás y porque tu historia viene de un lugar distinto al que yo me crié, por tanto la cultura fue algo diferente, incluso el lenguaje en tu caso también, ¿no? Mm, Entonces, de repente hay una configuración diferente y para alguien dice, miedo y sexualidad, pero ¿de qué me están hablando? Si yo nunca he tenido esa sensación. Bueno, Pues pero para otro puede fantástico, ser la vergüenza, que también tiene un poquito de miedo, por o para supuesto, otro puede, ¿no? Entonces, por supuesto. es como ir entrando, y tú decías muy al principio que esto tiene que ver siempre con el desarrollo personal, por supuesto, es Mm, decir, ir entrando en descubrirnos mm, y en descubrir esas configuraciones que mm, están ahí y cómo podemos ir liberándolas, porque en realidad, mm, al menos desde nuestra propuesta en Proyecto Entre, anhelamos y aspiramos un poquito mm, a diluir todo eso que puede estar generando ciertos bloqueos, todas de las cañerías de Alba Motín, cómo hacemos para que fluya la energía sexual por el cuerpo, la energía exactamente, vital por el cuerpo y que no exactamente. haya esos bloqueos, esas creencias que están ahí o esas emociones a veces un poquito más complejas que pueden dificultar
mi encuentro íntimo conmigo mismo o mi encuentro contigo con un otro, ¿no? Absolutamente. Y eso nos puede pasar en los dos ámbitos, ¿no? En el encuentro con el otro y en el encuentro con nosotros mismos. Puede venir la culpa en los dos, puede venir la vergüenza en los dos, aunque esté sola o solo en tu espacio íntimo, te puede sobrevenir, te toma y te tapas y paras, ¿no? Porque nos invaden, ¿no? Y si yo no la conozco, la emoción, si no la puedo habitar, ¿no? Que es lo que decimos y un poquito, supongo que tengo muchas ganas siempre de cuando envías las propuestas, me parecen súper atractivas, ya te lo digo siempre. Gracias. Pero, o sea, desde aquí me gustaría decir también que es inevitable que esto vaya viniendo si está dentro de nuestro de alguna manera. Y yo creo que nadie se libra de tener una historia, ¿sí? Una historia, ostras, porque sí, porque todos tenemos la culpa en algún lado, todos tenemos vergüenza en algún lado. Otra cosa es que hayamos aprendido a traspasarla sin sentirla, sin honrarla, sin saber que estaba aquí, y ahí la rabia nos sirve mucho, ¿sí? Pero ¡pah! La rabia lo salta todo, salta los muros, y ahí vamos como kamikazes exactamente, ¿no? Y cuántas veces en la interacción sexual también hay rabia, ¿sí? Hasta tales puntos que hay maltrato, hay humillación, hay que no es consensuada, que no es... Sí, que no estamos hablando de un bondage o un acuerdo mutuo entre las partes donde que no es un acuerdo mutuo, que no es un juego consentido, ¿sí? Sino que es un... y cuántas sexualidad se mantiene así durante años y durante tiempo, porque también hay un aprendizaje de las mujeres a someterse, ¿no? A entregarse, ¿no? Que malentendida la rendición, ¿no? De entregarse a lo que sea porque es lo que le corresponde o le toca, ¿no? Claro. Y hay mucho dolor en ese sentido. Las mujeres, que es lo que más yo he acompañado, hay mucho, mucho dolor. ¿Sí? Bueno, para quienes están llegando también, estamos charlando con Karma Tena sobre emociones y sexualidad y venimos haciendo como un viaje así muy variadito y están saliendo cosas muy, muy ricas, ¿no? Cómo aparecen las emociones básicas, cómo aparecen las emociones mixtas, cómo en la sexualidad a veces somos más o menos conscientes de la emoción por la cual estamos transitando y qué tipo de encuentro, de vínculo estamos generando a partir de esas emociones. Esto último que estabas trayendo es muy fuerte y muy importante que se sepa, ¿no? Y que seamos conscientes, porque por ahí traemos de la calle, ¿no? Del día del trabajo, de aquella experiencia que tuve en el coche, en ese semáforo, y vengo con eso sin darme cuenta a la casa y entonces desde ahí tengo un impulso y quiero liberar eso de alguna manera y entonces lo hago de una forma que no es saludable ni para mí ni para mi compañera o mi compañero, ¿no? Entonces, exactamente. ¿Cómo hacer esa exploración emocional para que luego vivamos una sexualidad saludable y confortable y disfrutable para las personas con las que la compartimos, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido también quería como traer esto de que en el mundo del Tantra, como filosofía no dual, se habla de que todo es y como de acercarnos, porque esto es un viaje, yo diría, ¿no? Sí. Acercarnos a la aceptación completa de todo lo que nos acontece. Y ahí creo que este modelo facilita mucho este viaje de aceptación, porque parte de reconocer en qué emoción estoy, porque va a haber una corporalidad, porque va a haber una facialidad, una mirada, una respiración y estoy respirando así, o mi cuerpo está generando ciertos movimientos o ciertas tensiones, entonces estoy en esta emoción. ¿Qué me está pasando? ¿Qué significa esta emoción? Y desde ahí sí tengo mucha más posibilidad de aceptarla y como dices, honrarla, tomar el mensaje que pueda estar trayendo y transmutarla y llegar a esos estadios, digamos, más conscientes, más elevados, más liberados, que podríamos decir en un mundo más meditativo, tántrico, donde aceptamos. Porque a mí me gusta leer mucho a Osho, que es un controvertido autor que trabaja el Tantra, y habla precisamente de esto, de encontrar espacios para habitar la ira y la violencia absoluta
de una forma que no estés dañando a nadie, para ver qué pasa ahí. Cómo a través de ese entrar profundamente a esa experiencia, liberarme de la, digamos, dependencia o el bloqueo que tengo con esa emoción que en general ahí afuera no se me está facilitando que la pueda expresar. Y así no tengo que dañar a mi pareja o a cualquier otra persona. A mí misma, ¿no? O a mí mismo, claro. Eso es. ¿Sí? Eso es. Sí, sí. Porque al final la culpa, por ejemplo, ¿no? Es un daño hacia nosotros, ¿no? Es una rabia dirigida hacia nosotros. ¿Sí? Es un castigo que nos estamos infligiendo, digamos, o poniendo, que nos impide, pues a veces incluso acceder, ¿no? a estos espacios de intimidad. Sí, por eso una de las emociones que me gustaba y que me vino mucho, un poco en la línea de lo que... Bueno, voy a hacer un paréntesis. En la línea de lo que estás diciendo, claro, cuando nosotros trabajamos con las emociones, lo que hacemos es... un poco lo que estás diciendo, es vaciemos la carga emocional que tenemos en las cañerías, yo lo digo así para poner una imagen, ¿no? Para que no se vaya acumulando dentro, no vaya haciendo... no esté esperando el momento de una posibilidad de descarga para que ella salga, ¿no? Y entonces un encuentro de intimidad sexual es un encuentro donde la posibilidad de descargar es muy fácil, por eso puede ser que aparezca todo lo que tenemos reprimido dentro, consciente o inconsciente, ¿sí? Porque a veces no sabemos. Entonces, por eso me gustaba mucho una de las emociones que me vino también para ponerla aquí, para ponerle luz, es la humildad. Yo creo que tenemos que entrar en la sexualidad con mucha humildad, en el sentido de que sabemos algunas cosas, otras no las sabemos, pero las vamos a aprender juntos, ¿no? Es como un espacio de aprendizaje juntos. Entonces, ojalá fuésemos más con humildad y vulnerabilidad, ponlo las dos cosas, ¿no? En el sentido que ojalá también fuese un proceso donde si los dos sabemos que eso puede pasar, los dos, los que sean, digo en el entre, ¿sí? Como que incluso con uno consigo mismo. Como que dancemos, ¿no? Como hacemos, me gusta mucho verlo así, dancemos juntos para que eso que está sobreviniendo de tu parte o de la mía, de quien sea, ¿no? Pueda encontrar un espacio de intimidad para salir con gozo también, ¿no? Yo, por ejemplo, me encantó con gozo y sin hacer daño a nadie, ¿no? Entonces necesitamos ser buenos partners, digamos, ¿no? Ser buenos, que haya mucha compenetración, ¿sí? Entre los dos para que eso pueda ocurrir. Y mucho amor, ¿no? Como que el amor, ternura también esté ahí invadiendo el espacio, aunque no sea el protagónico, pero tiene que estar ahí envolviéndonos. Claro, yo digo que el amor, ternura nos permite la aceptación de lo que nos vaya a acontecer y desde ahí puedo explorar y danzar y jugar, claro. Exactamente. Yo me acuerdo que la primera vez que yo ya venía trabajando con emociones hace muchos años, pero cuando la primera vez que escuché a Daniel, yo creo que en el primer encuentro de la formación, que decía como vamos a gozarnos todas las emociones, ¿no? Que vayan apareciendo en cada una de los chakras, de las capacidades básicas, etcétera. Me encantó meterme en la rabia y gozarla, me encantó meter desde otro espacio distinto al que yo lo practico y lo enseño, que también las gozo. Y de hecho yo siempre les decía lo mismo, ¿no? Entonces gocemos todos los espacios porque todo tiene una riqueza brutal, nos enseñan un montón, ¿no? Entonces, bueno, entrar en como permitir que las emociones puedan aflorar, ¿no? Y sean acogidas y las dancemos de manera que sea terapéutico también, ¿no? Que sea un espacio de sanación, que la sexualidad sea un espacio de sanación profunda, a mí me parece una belleza muy grande. Sí, tal cual. Bueno, esto que estás hablando, para personas que quizás no lo conocen, estás mencionando ahora recientemente el tema de la danza primal. Sí. Y nosotros es una de las herramientas que utilizamos en nuestros retiros de verano de Tantra, precisamente para esto, para poder hacer como un trabajo intenso de liberación, de catarsis emocional y para poder entrar en esas experiencias más tántricas y más íntimas desde un lugar de mucha más libertad, de mucho más amor y con mucha más naturalidad. Exacto. Y me ha encantado esto de la humildad y la vulnerabilidad,
y por ahí puedes contarnos un poco qué mixtura hay en esas emociones. Yo con la vulnerabilidad, para quienes les guste indagar e investigar, pues he seguido un poquito también a Brené Brown, que como un recorrido interesante, ¿no? Sobre el valor de la vulnerabilidad. Y aquí, chicos, este es un mensaje como muy especial para nosotros los hombres, para todos los que se consideren hombres, que podríamos decir en términos más neutrales personas con pene, pero esto va casi más para los que somos hombres y heterosexuales, ¿sí? Porque en este caso de la sexualidad está buenísimo que podamos acercarnos al espacio de la humildad y de la vulnerabilidad y que descubramos cómo se transforma nuestro vínculo sexual, afectivo con nosotros mismos como hombres y con nuestras parejas, en este caso mujeres, porque hay ahí un regalo infinito de amor y de libertad que vais a poder, digamos, encontrar y disfrutar si verdaderamente os adentráis en este espacio de decir, bueno, me está pasando esto, ¿no? La vulnerabilidad como un lugar te presentaba a ti al principio como de autenticidad también, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que hay en este momento. Y probablemente es lo más tántrico que uno puede hacer. Esto es lo que hay. Y así llego. Y llegar a pecho descubierto y no tener ese miedo de decir, uy, si me muestro, entonces, ¿qué va a pasar en mi vínculo sexual con ella? ¿Qué va a pasar? Porque va a pensar que entonces no soy ese Superman que me dice que tengo que ser, etcétera, etcétera. Entonces, chicos, bienvenida a la vulnerabilidad, adentrémonos en este espacio y vamos a escuchar, a ver esa mixtura que hay por ahí, ¿no? En esa emoción mixta, Karma. Sí, yo quería, es que ahora espero que te estire un poquito del hilo con lo que estás diciendo, me parece súper bueno que lo pongas ahí y lo pongas también en el hombre, ¿no? En lo masculino. Porque desde ahí, desde todo lo que estás explicando tú, aparece también, hay algunas emociones que yo también siento que están en la sexualidad, que son la impotencia, no solo como la impotencia desde lo físico, ¿no? De la no erección del pene, que yo creo que viene acompañada de la emoción de la impotencia, ¿sí? De no poder hacer aquello que se espera de mí, ¿no? En ese momento, ¿no? De sentir falta de poder y la frustración también, ¿no? De no haber logrado, no haber conseguido lo que yo esperaba conseguir en la otra persona o en mí mismo o lo que sea, ¿no? Entonces, son dos emociones que yo creo que están muy poco nombradas, muy disimuladas. Lo que quiero aquí es que no disimulemos lo que sentimos, ostras, no hay nada más bonito como decir, joder, qué frustrada estoy, ¿sí? Y eso me doy la autoridad para decir, tenía unas expectativas, vine con expectativas, no vine limpia, no vine como vacía y con la entrega total a ver lo que va a pasar, sino venía con expectativas. Yo quería tener un orgasmo o yo quería que eso durase X tiempo y ha sido una mierda, ¿sí? Entonces, ostras, y nombrarlo, y además cuando lo nombramos, cuando sale natural, que no es por despecho tampoco, que eso también está por ahí rondando muchas veces, y no es con ánimo de culpar a nadie, o sea, cuando la culpa no está entre medio, que es muy difícil porque es el pan de cada día, me parece a mí. Igual estoy trayendo mucho mal rollo, pero yo son las experiencias muy cotidianas, ¿no? Yo creo que es parte del camino de llegar a otro lugar más extático, que es donde todos anhelamos llegar, ¿sí? Y es todo lo que se pone en entre medio, ¿no? Entonces, poderlo liberar no solo porque lo sentimos, sino porque lo nombramos, ¿no? Ponerle nombre, eso es fundamental. Y poder reírnos también de eso, que es muy liberador, como la alegría, como la emoción que nos permite ponerle humor a lo que está pasando para sacarle drama, ¿no? Y por ahí empezar a entrar en un lugar de un poco más juego, ¿no? Y de más diversión. Y empezamos a tener esas emociones que sí nos gustan un poquito más, ¿no? Y que parece que... Claro, entonces, bueno, yo quería también aprovechar, ¿no? Ya que has traído la impotencia y la frustración, como el regalo que al menos hasta donde estamos llegando hoy, nosotros en Proyecto Entre, con el aprendizaje y el compartir tántrico, es que hay experiencias valle y experiencias pico.
Entonces vivimos generalmente en una comprensión de nuestra sexualidad, o más bien de nuestra conexión o un acto sexual con un otro, muy centrada en el momento pico, especialmente de nuevo el hombre heterosexual, pero en general ocurre esto, ¿no? Es llegar a ese orgasmo, a ese culmen, a ese lugar allá arriba, y a ver cómo hago para sostener allá arriba. Y en realidad lo que nos está invitando mucho el Tantra es a jugar al valle, a jugar a relajar el cuerpo, a aflojar la tensión, a relajar los músculos, para que de ahí la energía fluya, se traslade por todo el cuerpo y podamos entrar en ese encuentro que ahí sí tiene una durabilidad diferente. Entonces, como esa parte de la impotencia y de la frustración está muy ligada, como tú decías, a las expectativas, y tenemos la ocasión de soltar eso a través de empezar a darnos cuenta de que en el acto sexual, en el encuentro íntimo, en nuestra sexualidad, no todo pasa por la experiencia pico. Hay experiencia valle y el tránsito también, ¿no? Y como esa danza, de nuevo, donde jugamos a movernos entre esos lugares. Y cómo desde ahí empiezo yo a soltar las expectativas, porque este es otro gran temazo, ¿no? En el mundo de la sexualidad, la expectativa, el deseo. Y ahí podríamos reengancharnos con la experiencia que comentabas de danza primal, de gozarnos las emociones y compartir esta diferencia importante, como esta distinción de ojo con la expectativa y con el deseo, porque me saca del momento presente. El momento en el que yo estoy anhelando algo, ya me estoy viendo para allá. Estoy dejando de estar en este lugar en el que estoy y por tanto estoy dejando de gozar. Total. Y ahí yo diría que las emociones en el Alba Motin o la danza primal o cualquier otra propuesta que nos ayude a estar en el aquí y en el ahora, en el conocer lo que estoy sintiendo, me permite entrar en ese espacio de gozo. Y entonces imagina cómo es tu encuentro íntimo sexual cuando estás al 100% aquí. Y te está encantando que te rocen con el dedito el lomo, que te soplen los pelitos de los pies, o que estén haciendo cualquier otra maravilla, ¿no? Que tu cuerpo pueda sentir y tú puedas registrar y disfrutar. Entonces, como ir soltando todos esos paradigmas, esas expectativas, eso que tiene que ser de una manera, especialmente esa cuestión del pico, y poder entrar en algo mucho más fluido, mucho más relajado, mucho más abierto, también mucho más libre, donde el gozo va a estar presente y vamos a estar en un, como tú decías, en un lugar estático, ¿no? Nosotros a veces somos un poco tirados para adelante y nos atrevemos a llamar a nuestro retiro el camino del éxtasis, ¿no? Que Bueno. Del 22 al 28, porque verdaderamente proponemos esto que tú estás trayendo, ¿no? De estar en el aquí y en el ahora para que verdaderamente la experiencia sea más extática y no tan expectativa, ¿no? Esa es un poco la propuesta. Sí. Qué rico, Karma. Sí, y me encanta que has traído como eso que hablabas del deseo, ¿no? Que nos puede llevar a ansiar, porque otra de las emociones que he puesto como emociones oscuras y emociones como luz, ¿no? Para una sexualidad más divina, digamos. Entonces, ahora que estamos entrando como en las más oscuritas, también ahí ese ansia nos lleva a la ansiedad y la angustia, ¿sí? De estar así y también notarla, ¿no? O sea, como las nombro para que las podamos nombrar. Porque a veces no tenemos tanto repertorio emocional, ¿sabes? No podemos ponerle nombre. Entonces las nombro porque a veces nos podemos encontrar ansiosos, esperando algo, y puede ser muy, muy excitante de alguna manera, pero no es excitante desde el placer, desde lo sublime, ¿sí? Sino que es desde... tensión, ¿no? Más desde la angustia y la tensión, exactamente, ¿no? Eso. Eso. ¿Y qué más? ¿Qué más nos contamos? Porque decías la angustia como del lado de las más oscuritas, hemos nombrado la culpa, hemos nombrado la vergüenza, y a mí hay algo que me ha venido como muy rápido. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con el entusiasmo cuando yo estoy en ese momento donde quiero ser alguien atractivo y quiero atraer a alguien? Y cómo poder desplegar ese entusiasmo y poder llegar esa erótica sin caer en esto que estamos hablando de la expectativa, ¿no? Cómo entrar en el lugar de disfrutarme el momento de estar entusiasmado con ese encuentro que voy a tener, o con ese regalo que me voy a hacer ¿no? de estar en mi lugar y acariciarme y tocarme y llegar a mi intimidad propia. Entonces, bueno, ¿cómo
¿qué componentes tiene el entusiasmo? ¿Cómo se relaciona con esta cosa de lo sensual, de lo erótico? Cuéntanos un poquito de eso, que a mí me encanta. Bueno, yo aquí le pondría, eso son lo que yo digo, ¿eh? O sea, eso es lo que yo digo, quiero decir que es como yo la olería esa mezcla, ¿sí? O los Ajá, componentes que yo le pondría. Sí, porque aquí me gusta hacer, o sea, no, hay veces que me han pedido, oye, ¿no tienes un libro de emociones mixtas y su desglose? No, y no me interesa, o sea, no sé si no me interesa, pero, o sea, me interesan mucho, pero no sé si me interesa hacer como un libro donde quede así. Me gusta más que invitar a la curiosidad y la exploración de cada uno, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en ese momento donde quiero prepararme, yo ahí pondría, por lo menos de un frasquito, mira, por aquí tengo, como que tengo aceites esenciales, si fuese un aceite esencial, ¿no? ¿De qué estaría sí, hecho? ¿De qué mezcla? Yo pondría por lo menos la mitad del frasquito de erotismo. Sobre todo si no es cualquier entusiasmo, no es el entusiasmo de ir a cualquier lugar, sino que es un entusiasmo de un encuentro, ¿no? ¿Sí o no? Estamos hablando de sí, eso. sí, sí, totalmente de Entonces, acuerdo, totalmente de no sé, acuerdo. Te estoy yo le escuchando así a ver pondría, qué más hay en ese frasquito. ya, yo por lo menos el 50% de erotismo. Y solo erotismo no, porque el erotismo no va al encuentro, ¿sí? Como movimiento no va no tiene un foco para ir hacia allí, para encontrarme, ¿sí? El erotismo es, lo primero es como es empezar a activar a darle la bienvenida a toda a ese aroma o esencia que cada uno de nosotros somos para que eso lo emanemos hacia afuera y sea feromonas Tal para el cual. mundo, ¿sí? Porque además Sí. el erotismo nos abre los poros, nos abre la sensibilidad, nos abre el olfato, ¿sí? Lo olemos todo, Ajá, el gusto, lo saboreamos todo, ¿sí? Hasta el pelito que tú decías, sí, me encanta, en otro momento un pelito me repele, pero en esos claro, momentos cuando estoy exultante, traspasada por el erotismo, todo eso es un regalo de los dioses, ¿sí? El rozarme claro. con la barba, ¿sí? Yo he tenido hombres barbudos eh, en mis encuentros, así Encuentros, como los sí. que más tiempo he estado han sido como barbudos o con barbas potentes, aunque no la llevasen puesta. Ajá. Y para mí era una cosa de lo más Sí, placentero y sensorial. más, sí, era como, ay, está ahí, y ahí rascaba y me quedaba roja y todo lo que quieras y luego la vergüenza de que la gente me viese roja, que eso quería decir que había tenido algún encuentro, sobre todo cuando era más jovencita, Claro. ¿no? Pero en ese momento es lo más, ¿no? Todo se nos vuelve súper disponible para Perceptivo, sentir. ¿verdad? Tenemos todo el Mm. cuerpo disponible para sentir. Ahora, no estamos mucho en el foco de ir hacia ahí, así que tenemos que ponerle algo más que nos Algo. dé foco. Entonces, ¿cuál le pondrías tú, que tú ya las conoces? ¿Cuál tiene un foco que se dirige al objetivo, Wow, ¿sí? pero A quien me esto es muy busca. desafiante porque cuando diga la palabra, a ver qué entendemos, ¿no? Porque si Bueno, yo aprendí bien y si practico bien, la emoción que más foco nos permite poner es un poquito de rabia, sí, porque nos permite decir, yo voy para ahí porque quiero ir para ahí y voy para adelante con esto. exactamente. Entonces, esta esencia mixta, este cóctel, tendría 50% erotismo y tendría unas gotitas de rabia. Sí, exactamente. Y aquí es muy bonito. Me encanta que lo desglosemos aquí porque se entiende la rabia siempre como violencia, como agresividad, como enfado. Y, ostras, yo quiero desmontar, igual que decíamos, sacarnos las creencias de la sexualidad, sacarnos también las creencias de las emociones. En sí Claro, misma, el traspaso de la energía de la rabia, que se llama rabia como nombre básico, digamos, como nombre genérico, si fuese un genérico, en su luz es maravillosa, porque nos da la fuerza para avanzar hacia donde queremos ir, hacia nuestra elección, ¿sí? Y si claro. Y además la como ponemos quiero en la disfrutar de ese intensidad, erotismo contigo, entonces le pongo unas gotas de rabia para llegar hasta ti. Si no, no llego hasta ti. No me exactamente, acuerdo, tú si decías, el estamos erotismo los es un poco dos, como infiel, porque va, viene, ¿no? Y no tiene foco. Entonces necesitamos exactamente, ese toque de focalizar ahí. Ujú. claro, si yo estoy así tan erotizada, que estoy con todo mi placer aquí traspasándome, los ojos están como en blanco y sí, y tú me pasas por delante y te veo. Sí, te veo.
Igual no hace falta, ¿no? Igual Bueno, no hace lo falta. digo Es en que broma, ¿eh? no hace falta que vea a nadie más. No, pero cuando estamos en el encuentro, eso es Sí, maravilloso, porque además nos permite una cosa súper bonita, que es que estoy conmigo, plenamente presente conmigo, traspasada por todo mi gozo, mi capacidad de gozo a través mío, y estoy contigo a la vez, ¿no? Porque mis claro, sentidos se despiertan y puedo sentirte incluso cuando nos separamos y sí, cuando nos sí, encontramos, ¿no? Eh, claro, eso. Entonces, y la rabia nos sirve para dirigirnos hacia ahí, ¿no? Con foco, y eso es muy atractivo. La rabia y el erotismo hacen una mezcla súper excitante, ¿no? Porque además también, dice, wow, que viene, ¿no? Y yo también quiero ir, claro. ¿no? Cuando es compartido. Ahora, cuando hay rabia dentro acumulada, cuando no la sabemos gestionar, cuando está muy contaminada con experiencias dolorosas, etcétera, etcétera, puede convertirse en agresividad, puede llegar a ser una violación, puede ser un abuso, porque yo no estoy sintiendo a la otra persona si Sí, sí, está está muy en bueno receptividad para para no generar estar equipo. Claro. Ujú. exactamente, ¿no? Entonces, bueno, yo voy ahí y voy a conseguir lo que yo quiero, con independencia de lo que, ¿sí? Aunque sea mi pareja habitual, ¿sí? Sí, sí, Por sí, eso muchas eso es. veces sentimos como un abuso en la propia intimidad de la pareja. Entonces pregunto yo, Karma, si Ahora, habría unas gotitas de otra emoción básica que servirían para que la raya esté en ese lugar óptimo que queremos, ¿no? claro, Que tendrán que ver con el respeto a esa claro, otra persona y hacia ti mismo, para que el encuentro exacto. sea desde el respeto y desde el amor, ¿no? Exactamente, para que haya un cuidado, porque ¿cómo nos vamos a abrir en la máxima intimidad y en la máxima vulnerabilidad si no sabemos que es un espacio seguro? El miedo va a venir ahí, pero ¡guau!, de golpe, Claro. porque nos va a decir, cuídate, tía, porque esto no estás sintiendo que es un espacio seguro, ¿no? Entonces hay unas gotas también Yo diría esa ternura, de ¿no? ternura, que es la que crea el contexto de cuidado. Claro. O sea, de antemano te amo, ¿sí? De antemano te voy a cuidar. De antemano este va a ser un espacio amoroso en el sentido de seguro, ¿sí? Sí, sí, seguro, respetuoso, donde ambos o todos los que estemos involucrados en este evento Mm, estamos disfrutando por igual y tenemos exactamente, los mismos derechos que cualquier otro y no exactamente, va a haber nadie que haga algo que el otro no quiere, ¿no? exactamente. Hay unos amigos, bueno, que trabajan mucho también con la sexualidad, que lo llaman así, ternura y sexualidad, un Uh -huh, lugar que también recomiendo mucho, MX, para que quien lo uh -huh, quiera buscar, donde se habla mucho de este lugar donde yo pongo un no por delante cuando hay algo que no quiero. uh Y mi no vale más que tu sí. Tú vienes con un -huh, sí a compartir algo conmigo que yo no quiero y mi no vale más. Y entonces ese poner un límite también es una energía, ¿no?, de claridad y de foco y decir hasta aquí, esto sí o esto no. claro, Entonces, bueno, ya vamos por 3 en este sí. cóctel. Y a 50 mí, de erotismo, unas gotitas de rabia, unas gotitas de ternura y ¿qué más le pones tú? A ver. yo le pongo también un poquito de alegría. Claro. Hombre, sí. Y cada vez más me gusta ponerle alegría en todas las mezclas. Sí, Es como que desde hace un tiempo a esta parte, como siento que si la alegría en su grado, en su medida justa no está ahí, como que le falta también la posibilidad de realmente tener satisfacción y de que claro, que sea aparezca algo ahí una gran divertido, claro. sonrisa, ¿no? Que nos... ¡Ah! ¿No? Es como ya la guinda del pastel, diría yo. Claro, que podamos jugar, que podamos reírnos también en nuestro encuentro, totalmente. Sí, sí. Claro que sí. Esto sabes que en danza primal lo utilizamos de estas corrientes orientales no duales del tantra que habla de el juego de la vida, el lila, ¿no? De danzarnos la vida y de jugarnos un poquito ahí unos y otras. Entonces es necesario que invoquemos la alegría y que estemos ahí con esa conexión de lo divertido, de lo jugado, de Claro, lo más liviano, de lo más fresco también, como para que no se convierta esto de la sexualidad o del encuentro íntimo sexual en algo como demasiado serio, demasiado formal o demasiado obligado también, claro, sí. que haya como ese fluir, ese danzar, ese divertirnos, por supuesto. Sí, Eso. sí. Yo le pondría estos ingredientes a Bueno, tu entonces menú. riquísimo poder terminar
con entusiasmo, con ese toque de foco a través de la rabia, con la ternura suficiente para ese amor libre y con esa alegría para disfrutar y para jugar de nuestra sexualidad. Qué bueno, Carmen, muchísimas gracias. Yo no sé muy bien qué hora es, voy a echar aquí un vistacito en el telefonito este. Ah, pues estamos justo, mira qué bien. Vale. Son las 8:05. Para quienes vais a ver esto a posteriori, pues gracias también por conectaros, a los que habéis estado aquí en directo. Hemos estado hablando con Karma Tena sobre emociones y sexualidad. Gracias, Karma, es un placer enorme. Yo sé que tú tienes propuestas por ahí online muy interesantes, o sea que quienes quieran indagar más sobre emociones básicas, sobre emociones mixtas, también para estos encuentros de mujeres y demás, pueden entrar en tu página web, ¿no? Karma con Carme Tena. Sí. Eso es, carmetena, es en catalán.com, ¿verdad? Y ahí sí, pueden... la web está un poco desactualizada, la tengo como... Ajá. la tengo tomada, me violaron la web y no puedo entrar para meter nada ni nada, así que de momento la tengo abandonada. Pero por aquí Instagram y Instagram, Facebook. Carmen, eso es, pueden ir siguiéndote y descubriendo tus propuestas y yo os las recomiendo 100%, 100%. Ya habéis visto, ¿no? Después de esta horita de charla, es un gusto charlar, aprender y compartir contigo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que alguna vez te puedas venir a alguna de nuestras movidas. Sería un gustazo también compartir contigo. La próxima tenemos una cosita muy cortita el 12 de agosto aquí en nuestra ciudad, en Coín, en Málaga, que vamos a hacer un viajecito de danza y un poquito de tantra con las estrellas, con las Perseidas, el día 12 de agosto. Y luego sí, nos vamos de retiro una semana completa, del 22 al 28 de agosto, ahí en Bolonia, en las playas de Cádiz. Es un lugar, no sé si conoces, pero te lo súper recomiendo. No. Es paradisíaco. Si no pega mucho viento, es una maravilla. Y se disfruta un montón. Y vamos a un lugar que nos reciben con muchísimo placer, ahí en la Semilla Bolonia. Comemos muy rico, nos lo pasamos muy bien. Así que invitada y súper invitados todas y todas a compartir. Y haremos mucho de esto que hemos compartido contigo, Karma, ¿no? El ir introduciéndonos en la gestión, en el manejo de las emociones para verdaderamente llegar a esos estadios de éxtasis cotidiano y de disfrute verdadero. Sí. Muy bien, gracias, de verdad, de corazón. Un placer muy grande. Un gusto. Nos estamos viendo mañana. ¿Más placer del que te imaginabas? Sí, no era tan grave como me imaginaba. Cuando me vino el miedo, me contó tantas cosas. Entonces, eso es muy bonito de verlo, ¿no? Por eso me gusta compartirlo también, porque en algún momento yo pensaba, soy la única persona en el mundo que me pasan estas cosas. Y luego no es verdad. Entonces, me propuse compartirlo para que las personas que les pase lo mismo que a mí, ¿no? De otras maneras, pero parecido, también puedan reconocer lo que les ocurre, ¿no? Y honrarlo, legitimarlo, y que no hay nada malo en eso. Que al final estamos compuestos de todas las emociones, así que nos van a ir viniendo unas y otras, todas a la vez. A veces, qué bueno poder ir en frasquitos tan bonitos como el que hemos creado ahora, ¿no? Claro que sí. Eso. Muy bien, pues nos vamos con un montón de erotismo, con un toque de rabia, con un buen toque de ternura y un montón de alegría también. Exactamente. Muchísimas gracias, Karma. Te veo mañana. Sí, señora. Chao. Gracias a todo el mundo. Sí, gracias por estar ahí y por verlo off también después. Muchas gracias. Gracias. Chao.